Ahí está correspondiente. Venga los aplausos del público. Ahí está el presidente Castillo. ¿Dónde está Dina Duarte? ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Hey, hey! Ahí está la traidora. La pura realidad que va pasando con los hermanos de Puno y el Perú entero. Lucha.
Échale, échale agua. Aguacha, aguacha, aguacha. El mejor y gran festival del carnaval Tipaqui, Tipaqui 2023. Eso. Fuerte, chica, fuerte. El saludo de despedida a los señores jurados, al público presente. Ahí está la característica, el saludo correspondiente. Vengan los aplausos del público, donde está el cariño y el amor. ¡El aplauso! ¿Dónde está el cariño para este gran conjunto? Nueva Generación Independencia Colcabamba, muchas gracias por su participación. A nombre del señor alcalde de la municipalidad del distrito de Aguaicha, agradecemos razón por esa bella, maravillosa, espectacular presentación de este gran conjunto Independencia, ¿no? Muchas gracias. Ahí ya se despide ya. Amigos de las redes sociales de Radio Universo, en esos momentos ya se realizó la presentación del conjunto Nueva Generación de Colcabamba. Diferente conjunto, muchas gracias. Bueno, de esta manera ya se despide el conjunto desde Colcabamba. Gracias al alcalde distrital Licerio Bujaico. Así que gracias por confiar en Radio Universo. Ya en estos momentos nos encontramos en el distrito de Aguaicha, exactamente en el estadio municipal del distrito de Aguaicha. Así que vayan conectándose, vayan poniéndose cómodos, que esto recién inicia. Así que a compartir la transmisión. El mismo movimiento, es un trabajo, damas y caballeros. Ahora sí, por favor, mientras otro conjunto va llegando, ingeniero de sonido, por favor, nos suelta un par de cancioncitas, por favor. Mientras va llegando los restos, ya se vienen ya más conjuntos. Bueno, de esta manera ya estamos transmitiendo en simultáneo en las diferentes plataformas digitales. Giovanita del Perú.
este gran concurso a partir de las 12 en punto de la tarde. Ya de esta manera se vive esta bonita fiesta del Festival del Tipaqui Tipaqui, compartiendo la transmisión para poder llegar a más lugares. De esta manera poder compartir todas estas bonitas tradiciones a través de Radio Universo, de las diferentes plataformas. El día 4 de marzo estamos en Huancán, en el estadio Huancán, en ese tremendo espectáculo, damas y caballeros, que no se la puedan perder. Huancayo se viste y un espectáculo extraordinario. La invitación cordial para todos. El día 26 estamos en el Carnaval Colcabambino, así que ya están invitados a toda la población, a toda la región central, que se puedan dar lugar a Colcabamba. Así que gracias al alcalde Héctor. Bueno, ya a estas horas de la noche ya nos van haciendo llegar sus saluditos. Ya en breve estaremos mencionando los saludos correspondientes en esta bonita transmisión. Radio Universo ya se encuentra en vivo, en directo, desde el distrito de Ahuaycha. Gracias al alcalde distrital Glicerio Bujaico. Gracias. Julio César Lapa Chávez, saludos para mi sobrina Analicha Morro. Sonilda Tristán Torres, saludos para la familia Tristán. Karina Torres, hola primo, me vendiste. Me imagino que le vendieron ahí en la publicación de Radio Universo que fue ampallado en Sara Ucu, así que ya sabemos quién es. Bueno, de esta manera ya se vive esta bonita fiesta, este bonito festival desde el distrito de Ahuaycha. Ya en breve se estarán presentando los diferentes concursos hoy miércoles de cenizas. Agradeciendo al señor alcalde Glicerio Bujaico Góngora y a todas sus caras regidores y a toda la familia maravillosa. Gidin Aujaisi, buena transmisión, saludos desde la ciudad imperial. Ya el día de hoy ya estarán clasificando para el día de mañana solo 10 conjuntos. Ya la gran final ya dará inicio a partir de las 2 de la tarde, ya culminando todas las presentaciones de los diferentes conjuntos que clasifican. A partir de las 7 ya vienen grandes artistas en escenario. Como primer artista ya se presentará ya en escenario a partir de las 7, Jocelyn Jacobe, el Tuchinita, estará ya de esta manera aperturando el gran concierto ya programado para el día de hoy, la gran finalísimo. Seguidamente se estará presentando tu amiga, la voz del sentimiento, Susan Rojas. Y para cerrar con broche de oro en escenario, Giovanita del Perú. Así que todos están invitados para esta gran finalísimo. Como siempre, Radio Universo estará transmitiendo este bonito festival ya en el día final.
compartiendo la transmisión, amigos de las redes sociales. Y ahí están las más carnavaleras. Para mi gente linda, residente de la ciudad contrastada de Huancayo, con amor. Para olvidarme de tus desprecios, me voy, lejos de aquí, para olvidarme de tus engaños. Ojalá pues, mentirosa, nunca sufras como yo sufro. Ojalá pues, traicionera, nunca llores como yo lloro. Me voy, lejos de aquí, para olvidarme de tus desprecios. Me voy, lejos de aquí, para olvidarme de tus engaños. Ojalá pues, mentirosa, nunca sufras como yo sufro. Ojalá pues, traicionera, nunca llores como yo lloro. Cuando se quiere, cuando se ama con el corazón, se sufre, se llora. ¿Sí o no? Rolando Félix, el más carnavalero. ¡Arriba Francia! Julio César Lapa, mañana, amigo, sí, claro que sí, mañana es el gran día, el final de esta finalísima del Festival del Tipaqui Tipaqui. Ya en estos momentos nos estaremos acercando ya de cerca a todos los visitantes. Bueno, de esta manera, aquí presentes los representantes del alcalde distrital, de la municipalidad distrital. De esta manera se vive este bonito festival del Tipaqui Tipaqui. Una falda de 1000 rayas, ¿ah? Que cuesta $200. Atención las chicas. ¿Qué emisora todavía? Que suba al escenario, que se vaya a hacer una falda de 1000 rayas. Gracias también por el auspicio a 1000 rayas de los hermanos. ¡Vamos! Bueno, de esta manera se vive el festival Tipaqui Tipaqui desde el distrito de Ahuaycha, con esta bonita plataforma de color verde, gras natural. Ya estamos a la espera de los participantes. Hoy, miércoles de ceniza, solo estarán clasificando para la gran final solo 10 conjuntos, así que esto recién comienza, esto recién inicia. Ya la población está cómodamente esperando en las tribunas ya el ingreso de las diferentes conjuntos ya que nos han visitado. Bueno, en estos momentos ya podemos ver en pantalla cómo se vive esta bonita fiesta. De igual manera se hace la invitación cordial para el día 26 de este mes. Ya el día domingo estaremos en Colcabamba, gracias al alcalde distrital de Colcabamba, nuestro amigo Héctor. Así que el día 26 nos vemos en Colcabamba, en la ciudad hidroenergética del Perú. Así que Colcabamba, más de 8,000. Nos comentan que en el primer puesto se estará disputando 8,000 nuevos soles y buenos premios. Ya los premios son bastante buenos, diría yo, ya que aquí en el Valle de Pampas en realidad no he visto esa cantidad. Así que hacemos la invitación ya para el distrito de Colcabamba para el domingo 26 de este mes. De igual manera se hace la invitación para el 4 de marzo. Estamos en Huancayo. Bueno, de esta manera se vive ya el bonito festival Tipaqui Tipaqui 2023 en el distrito de Ahuaycha. Así que compartiendo la transmisión, que ya en breve se estarán presentando ya los diferentes concursantes para poder clasificar. Solo 10 ya pasarán para mañana, para la gran finalísima, que ya está programado exactamente para las 2 de la tarde. Así que ya bueno, para el día de mañana sí, ya entrará en concurso o en participación ya
hora exacta. Pandilla o conjunto que no se presenta a la hora ya automáticamente será descalificado. Entonces, el día de mañana a partir de las 2 comienza la finalísima. Y a partir de las 7 de la noche, el gran concierto de apertura. Jocelyn Jacobe, tu chinita, estará aperturando este bonito evento. Así que mañana la gran final, de igual manera, la voz sentimental, Susan Rojas, estará presente. Y para cerrar con broche de oro, estará cerrando Giovanita del Perú. Así que el día de mañana, en la gran finalísima, será una final de infarto. Bueno, de esta manera se vive la fiesta en el distrito de Ahuaycha. Bueno, la gente muy alegre después de 2 años encerrado. Bueno, ya la gente de esta manera está viviendo el carnaval. Bueno, de esta manera se reactiva ya nuestras costumbres, nuestras tradiciones en el distrito de Ahuaycha. Me voy,